la sesión 216 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente y gratuito de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Hoy tenemos un programa bastante especial que puede ser seguido a través del canal Justicia TV, el canal del Poder Judicial del Perú, el aula virtual del Poder Judicial, la plataforma Zoom de la Academia de la Magistratura y nuestras redes sociales. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, teniendo la especial presencia de la señora presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado. Saludamos también al doctor Octavio César Saguanay Calcín, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, al doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, que es el presidente de la Comisión de Capacitación de nuestra Corte, y a nuestro distinguido expositor el día de hoy, el doctor Fidel Nicolás Mendoza Yamacponca. Vamos a comenzar esta sesión 216 de la Cátedra de los Jueves con las palabras de la señora presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios Alvarado. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todas y con todos. Señor doctor César Saguanay Calcín, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Señor Francisco Celis Mendoza, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Señor expositor Fidel Nicolás Mendoza Yamaponja. Para mí es un placer encontrarme el día de hoy en este espacio de Cátedra de los Jueves, precisamente un escenario de capacitación permanente que fue creado en el año 2015 con el objetivo inicial de reflexionar en torno a la reforma procesal penal y los delitos vinculados en especial a este subsistema judicial. Y digo subsistema judicial porque ahora ya es una Corte Superior Nacional, así se inició. Digo subsistema especial y me quedo con el término especial. Especial por la naturaleza de los procesos que ve, especial por la complejidad de las causas que se ven acá y del impacto que estos tienen en la comunidad. Indudablemente la capacitación permanente, la capacitación continua, forja magistrados con expertise necesaria para poder resolver los conflictos penales de manera célere, con predictibilidad y con seguridad jurídica. A lo largo de todo este tiempo hemos visto cómo es que la Cátedra de los Jueves se ha consolidado como un espacio académico necesario precisamente para acentuar, para consolidar conceptos que nuestros jueces, juezas, personal jurisdiccional, incluso administrativo tienen. Me es sumamente grato inaugurar el día de hoy también este evento académico en nuestra conocida Cátedra de los Jueves, porque van a tratar precisamente, me alcanzaban acá el tema de debate, problemas de autoría y participación en el delito de lavado de activos. Primero porque el delito de lavado de activos es un delito bastante complejo, desde muchas aristas ha sido bastante debatido, discutido, sobre todo a nivel probatorio, pero también problemas de autoría y participación. Entonces yo estoy segura que el autor va a abordar temas de autoría, de coautoría y de autoría mediata. Y recuerdo mucho que este sistema subespecializado, fíjense, fue el primer sistema que utilizó la autoría por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Porque a menudo usábamos la autoría y la coautoría y otras formas de participación como la complicidad primaria, la complicidad secundaria, inclusive en algunos hechos de instigación. Pero esta corte marcó derrotero en el primer caso que hubo, o sea, cuando todavía era un sistema, subsistema especializado, marcó derrotero en la sentencia que se emitió contra el terrorista Abimael Guzmán y demás que integraban la cúpula de Sendero Luminoso. Marcó un derrotero sobre la autoría mediata por dominio de voluntad en aparatos organizados de poder. Bastante interesante, por cierto, la teoría que se aplicó y que significó un gran aporte de la judicatura, no solamente para la judicatura nacional, sino también para la internacional, que veían como ejemplo cómo es que un sistema como el nuestro era capaz, dentro de un marco legal objetivo, sancionar seria, severa y fundadamente a quienes delinquieron de manera terrorista.
Luego, esto sirvió, como todos saben, como el punto de inicio y de marque, porque también en una segunda oportunidad en que utilizamos la autoría mediata por dominio de voluntad en aparatos organizados de poder, fue en el caso del expresidente Alberto Fujimori, que fue condenado por el caso Cantuta Barrios Altos. Entonces, este es un tema bastante importante, autoría, coautoría, autoría mediata, para poder medir el nivel de participación de quienes ingresan a ese íter delictivo. Me es sumamente grato, en consecuencia, inaugurar el día de hoy la Cátedra de los Jueves, no sin antes agradecer a quienes a lo largo de todo este tiempo han venido a transmitir sus conocimientos y su experiencia en el mundo académico y trasladar todo ello a los operadores del sistema de justicia. Agradecer precisamente ese espacio y ese tiempo que se dan para poder transmitir ese conocimiento consolidado de manera ad honorem. Y también agradecer, por cierto, al doctor César Saguanay Calcín, quien es un ferviente, yo diría así, ferviente convocador de profesionales para que ayuden en la capacitación de magistrados. Muchísimas gracias y damos hoy por inaugurada la Cátedra de los Jueves. Muchas gracias, doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial. A continuación, las palabras del doctor Octavio César Saguanay Calcín, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Esta tarde, efectivamente, la cátedra se engalana con la presencia de nuestra presidenta del Poder Judicial, quien nos acompañó en el mítico número 200 de la cátedra, y ahora estamos ya en el programa 216. La doctora lo ha resumido todo magistralmente, y yo creo que la invocación a los jueces del presente, que estamos aquí enjuiciando casos de crimen organizado, tener presente ese legado que nos dieron nuestros antecesores al hacer esas sentencias magistrales, utilizando el tema de la autoría en aparatos organizados de poder, y que fue celebrada después, ¿no?, por el mismo Klaus Roxin en la sentencia que ha hecho mención la doctora Elvia Barrios, en la sentencia al expresidente Alberto Fujimori, y que causa orgullo ver cómo el derecho comparado, la doctrina comparada, cita mucho, por fin, esta sentencia, y hemos pasado a la órbita primero de estudiosos, ahora a ser estudiados, y esto es un gran avance. Y efectivamente, en la persona de nuestro digno expositor de la fecha, creo que el tema, por supuesto, que genera muchas aristas, es un tema en constante ebullición en la Corte Superior Nacional, y que no cabe duda de que sus reflexiones y su proverbial forma de dictar sus clases académicas van a ser de mucho provecho para la comunidad jurídica nacional, y en especial a los jueces de nuestra Corte Superior Nacional. Expresarle el agradecimiento, una vez más, profundo de nuestra presidencia y la Comisión de Capacitación al doctor Fidel Mendoza, y sin más, dejar en desarrollo el programa. Éxitos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saguanay. Muchas gracias, doctora Barrios. Antes de darle pase ya a nuestro expositor, leemos rápidamente su hoja de vida. Fidel Nicolás Mendoza Yamaponja es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho Penal Empresarial en la maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, profesor de la Academia de la Magistratura y socio del estudio Mendoza y Herrera Abogados. Ahora sí, damos pase a nuestro expositor Fidel Nicolás Mendoza Yamaponja. Lo escuchamos, adelante. Sí, muy buenas tardes, señora presidenta del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios Alvarado. Muy buenas tardes, doctor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, doctor César Saguanay. Buenas tardes también, doctor Celis Mendoza Ayma, de la Comisión de Capacitación de este tribunal, de esta corte. También mis saludos a los que han venido de manera virtual a este certamen, y a quienes luego, cuando se difunda esta exposición, puedan también participar, ¿no?, de las reflexiones que aquí se emitirán. Lo digo porque en particular he podido ver
muchas de las exposiciones que justamente fueron convocadas en el marco de la Comisión de Capacitación y que evidentemente constituye un muy importante medio, una fuente de conocimientos de mucha relevancia. Agradecer esta honrosa presentación, esta invitación para poder compartir algunas reflexiones en torno a la intervención delictiva en el delito de lavado de activos. Es esencial siempre, desde mi perspectiva, cuando se analice el delito de lavado de activos, atender a sus fundamentos, atender no solo a la legislación pertinente, vale decir el decreto legislativo 1106 y sus modificaciones, sino además a la normativa de derecho interno, aunque de procedencia convencional, como sin duda lo son las convenciones de las Naciones Unidas en la materia, vale decir, la Convención de Viena del año 1988, la Convención de Palermo del año 2000, la Convención de Mérida del año 2013. Referirlo es pertinente porque en materia de intervención delictiva, la configuración del delito de lavado de activos por razón de su fuente de producción tiene particularidades que no necesariamente son compatibles con nuestra tradición jurídica. Me explico. El delito de lavado de activos es una creación de la tradición angloamericana que tuvo importante influencia, principalmente en los Estados Unidos, en la Convención de las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas para la emisión de la primera de las convenciones referidas, la Convención de Viena del año 88. Y cuando se analice el contenido de dicha convención y la forma como desde esta se propone que los estados criminalicen al lavado de activos, nos vamos a encontrar con una constatación que nos hará entender que no necesariamente se deriva, ¿no? Y en el cual no necesariamente sean de aplicabilidad las instituciones que tradicionalmente se han establecido y desarrollado en el ámbito de nuestra tradición jurídica, cuál es el derecho romano germánico, ¿no? Qué duda cabe que el Código Penal de 1991, así como el Código Penal derogado del 24, son tributarios de la tradición romano-germánica, es decir, se encuentran fuertemente influenciadas ya desde los trabajos preparatorios, prelegislativos, conducentes a la emisión de nuestros códigos, fuertemente influenciada por el derecho penal del bloque europeo continental y con las instituciones y reglas de imputación y principios que de este se desprenden. ¿Cómo poder regular, modificar y luego interpretar y aplicar una estructura criminal que no ha surgido de dicha tradición, como lo es la romano-germánica, sino más bien de otra donde las instituciones que estructuran la teoría del delito en dicha tradición son manifiestamente distintas? Me refiero a la tradición del common law, me refiero al sistema angloamericano. En materia de intervención delictiva, esto también tiene implicancias prácticas porque en la tradición angloamericana no existe lo que para nosotros es muy claro, denominado como concepto restrictivo de autor. No existe el concepto restrictivo de autor en la tradición angloamericana. Concepto que, por cierto, ha sido regulado en la parte general de nuestro Código Penal y por esa razón podemos establecer diferencias entre intervinientes autores e intervinientes partícipes e incluso en cada una de estas categorías, pues, un conjunto de formas de intervención. Como bien se expresó, por ejemplo, a nivel de la autoría, no solo se tiene la autoría directa o inmediata o la coautoría, sino también
la autoría mediata y particularmente relevante en este ámbito, como luego lo veremos a profundidad, si es que es posible construir la autoría mediata en virtud de dominio organizativo en el ámbito del lavado de activos. Y desde ya anticipo un problema, el lavado de activos no necesariamente se comete en el ámbito de la delincuencia empresarial, ¿no? Por ejemplo, instrumentalizando sociedades offshore para canalizar fondos criminales, sino también puede ser cometido en un contexto de organización criminal, estableciendo esa doble diferencia, como puede ser cometido el lavado de activos, sea el marco de la utilización de personas jurídicas o en un contexto de organización criminal. Llegar a esa diferencia nos va a permitir apreciar luego, de mano del propio creador de la teoría, de la mano de Klaus Roxin, si es que es posible o no aplicar la teoría referida al ámbito del delito de lavado de activos. Eso lo voy a dejar como uno de los temas a desarrollar a profundidad. Lo que sí quiero destacar es que el concepto restrictivo de autor, que en el Código Penal, la parte general, se encuentra regulado, ¿no? A través de disposiciones específicas sobre la intervención delictiva y las diferencias de aportes entre los autores frente a los partícipes, y en relación con estos últimos, dependiendo de la calidad, suficiencia, esencialidad del aporte, poder incluso establecer subdiferencias, ¿no? Complicidad primaria frente a la complicidad secundaria o la inducción. Como no existe en la tradición angloamericana el concepto restrictivo de autor, y bajo esa lógica poder establecer diferencia en los aportes, tenemos que preguntarnos cómo aplicar las reglas de la intervención delictiva ante un delito que manifiestamente procede de dicha tradición. No es, nuevamente, una estructura criminal surgida de la tradición que nosotros conocemos, en la cual nos hemos formado y en la que se ha desarrollado la jurisprudencia principalmente. Bajo esa lógica, ¿cuál es el concepto de autor que es el que rige en ese sistema? Y hay que decirlo, es una criminalización que emplea y está fuertemente influenciada por el denominado concepto unitario de autor. ¿Qué significa esto? Pues que tendrá la calidad de autor todo aquel que realice un aporte al hecho, ¿no? Al hecho delictivo. Ese entendimiento del concepto unitario de autor, que nuevamente no está recogido en la parte general de nuestro Código Penal, aunque puede ser de total aplicabilidad para ciertas estructuras criminales, como lo puede ser el tráfico ilícito de drogas, como lo puede ser, por ejemplo, la intervención en organizaciones criminales, en asociaciones ilícitas. En el lavado de activos ocurre exactamente lo mismo. Por su fuente, y esta es una primera conclusión, por su fuente de producción, de generación de esta estructura criminal, la influencia de los Estados Unidos y su tradición jurídica en relación con la teoría del delito hacia las Naciones Unidas, y que lograron y que permitieron la emisión de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Convención de Viena del 88, vino a incorporar a través del derecho internacional y luego con su ratificación a los derechos internos de los estados parte, como lo es nuestro país, esta estructura criminal, el lavado de activos con las características referidas, ¿no? Y bajo esa lógica, el lavado de activos presenta una estructura casuista establecida en 15 formas de intervención, tal como está estructurado, segmentado en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. Podemos ver de esta estructura criminal que son 15 verbos típicos, que son 15 formas por las cuales es posible configurarse al delito de lavado de activos, aun cuando estructuralmente los aportes sean absolutamente disímiles. Por ejemplo, será
autor del delito de lavado de activos, tanto quien ejecuta una operación, por ejemplo, de transferencia de dinero a una sociedad offshore, como también lo será autor quien se limite a realizar un acto de gestión de patrimonio criminal, naturalmente de concurrir los otros componentes del tipo penal, vale decir el dolo, vale decir la finalidad de realizar dicho acto, transferencia, transporte, gestión patrimonial de activos de origen delictivo, con la finalidad de evitar su identificación, su incautación o decomiso, ¿no? Vale decir, en materia de intervención delictiva en el delito de lavado de activos, nos encontramos ante una primera constatación, que es que por su fuente de producción, la tradición angloamericana, el delito de lavado de activos es uno de aquellos, no es el único, es uno de aquellos en los que rige el concepto unitario de autor. Esta constatación, creo que muy gráficamente, ha sido denominada tanto por Joachim Vogel como por Alberto Martín en España, como la americanización del derecho penal económico, ¿no? Y particularmente en esta estructura delictiva, que es el delito de lavado de activos, cuyo carácter socioeconómico pues es indiscutible. Bajo esa lógica, hay que ahora problematizar si es que por estructurarse el delito a través de un tipo penal unitario de autor, preguntarse si es posible que rijan las instituciones de la tradición que no le corresponde, cuál es la romano-germánica y sus estructuras de imputación en materia de intervención delictiva, vale decir el concepto restrictivo de autor, que permite diferenciar entre autores y partícipes. Es posible, de otra forma, para decirlo de otra forma, que exista participación criminal en el delito de lavado de activos cuando, por la estructura de este tipo penal, nos encontramos ante una forma casuista, jurisprudencialista, si se quiere, de criminalización, y que explica por qué tenemos 15 verbos típicos, ¿no? Claramente, es una lógica del common law, del casuismo, del jurisprudencialismo, pero elevado a la categoría de delito de legislación penal. Y la respuesta es afirmativa, es posible establecer, sin duda, la imputación por complicidad o por inducción en los delitos de lavado de activos. Sin embargo, el procedimiento interpretativo que a mi juicio ha de aplicarse para poder establecer una correcta subsunción, una correcta tipificación, una correcta calificación jurídica del hecho, pasa primero por interpretar el acto criminal de cara al delito de lavado de activos, a fin de advertir si dicho acto es subsumible en alguna de las 15 posibles formas de realización. Si no es posible, como en un caso que ahora pondré para ejemplificar, y si es que a pesar de no ser posible que se dé una subsunción directa sobre alguna de las 15 formas, puede entenderse el acto como una forma de colaboración, de fomento, de ayuda, de respaldo, de auxilio, entonces son de plena operatividad las normas de la parte general. Por ejemplo, un conocido caso, ¿no?, en el cual ya existe una sentencia de colaboración eficaz con respecto a un abogado especializado en derecho corporativo que suscribió un contrato para la realización de una supuesta asesoría en materia financiera a favor de una empresa, de una sociedad offshore, contrato suscrito por otra sociedad financiera offshore, pero que en buena cuenta se trataba de una simulación para justificar una transferencia de fondos, una canalización de fondos entre las sociedades offshore referidas.
Yo creo que en ese caso, de forma correcta, como lo planteó el Ministerio Público, ese aporte efectuado, vale decir, mediante la suscripción de un contrato por una operación ficticia en estricto, a mi modo de ver, no es posible de ser subsumida en alguna de las 15 modalidades de lavado de activos, como sin duda sí lo es el acto de transferencia por parte de la sociedad offshore que supuestamente estaba realizando el pago por el servicio de asesoría empresarial financiera, como también, sin duda, es posible subsumir directamente en calidad de autor el acto de recepción por parte de la otra sociedad offshore que habría ficticiamente prestado este servicio de asesoría financiera y que lo habría recibido como un supuesto pago, lo cual es pues una operación ficticia. En este triángulo de intervención, en este problema de intervención, como es tan frecuente en los casos de lavado de activos donde interviene pues, un colectivo importante de personas naturales y o jurídicas, en ese caso planteado, vemos que es posible establecer una imputación por autoría con respecto al transferente, con respecto al receptor, y particularmente por el nivel de importancia de la actuación empresarial, de haberse producido tales hechos dentro del vigor de la ley que incorpora la responsabilidad directa autónoma de las personas jurídicas, estas también tendrían responsabilidad directa. Pero con respecto al aporte específico de este asesor corporativo, de este asesor empresarial, mediante la suscripción de dicho contrato ficticio, pues este último aporte no se aprecia como, a mi entender, de posible subsunción en alguna de las 15 modalidades. Y bajo esa lógica, entender que a través de ese aporte relevante para permitir la transferencia, pues nos encontramos ante un escenario de complicidad. A mi juicio, yendo un poco más allá, se trataría de un aporte de un alto nivel de esencialidad, por el que puede fundamentarse la complicidad primaria, ¿no? Si se sigue, como de hecho es frecuente verlo en la jurisprudencia también comparada, de la experiencia comparada, siguiéndose la teoría, ¿no?, de los bienes escasos de Enrique Gimbernat Ordeic. En ese sentido, un punto de partida del análisis de la intervención delictiva radicará en reconocer al lavado de activos como un delito surgido de otra tradición jurídica que tiene otras reglas de imputación, que entiende al delito de una manera absolutamente distinta. De hecho, esa estructura dogmática que desde la universidad conocemos, ¿no?, como comportamiento típico, antijurídico y culpable, y el conjunto de instituciones que han sido desarrolladas en el marco de cada elemento estructural, ¿no?, del delito, ¿no?, de esta estructura dogmática del delito, pues eso no existe en la tradición angloamericana. Existe sí una bipartición que comprende al delito en una fase externa y en una interna, vale decir el actus reu, el análisis objetivo del hecho, y la mens rea, ¿no?, el análisis sobre la fase interna o personal del acto criminal. ¿Dónde quedan, por tanto, todo este desarrollo dogmático, teórico, absolutamente práctico, como bien hizo referencia la señora presidenta del Poder Judicial en el ámbito de la autoría mediata por dominio organizativo, por ejemplo, aplicado en nuestro país y consolidado en la jurisprudencia, ¿no? Pues no se tiene desarrollada en dicha tradición. Y bajo esa lógica, esta constatación nos tiene que poner en atención la problemática de si las instituciones que conocemos, que se han desarrollado en la jurisprudencia, que están reguladas en la parte general, se aplican o no al lavado, y según lo expuesto, sí,
pero a través de una secuencialidad. El proceso interpretativo tiene que ser secuencial. El Ministerio Público, por tanto, que es quien formula la pretensión penal y quien previo a ello desarrolla los actos de investigación para consolidar un caso, ¿no? Para consolidar los cargos, tendrá no que partir del escenario de establecer diferencias entre autores y partícipes, sino más bien de examinar si es que el acto en concreto, materia del proceso, es posible subsumirse en alguna de las 15 conductas típicas, ¿no? de este tipo penal alternativo, que es el lavado de activos, y si la respuesta es negativa, tendrá que acudir, y recién allí, a las normas de la parte general. Esto también quiero observar porque he podido apreciar que en más de un caso, en función del análisis del aporte, como el aporte pareciere no ser tan relevante para la realización de un lavado de activos, se le estima como que no es autoría del lavado de activos, sino participación. Por ejemplo, en los casos del contrabando de dinero de origen criminal, el caso del transporte de dinero de origen criminal, que no llega a su destino por intervención oportuna de operativos policiales, ¿no? Por ejemplo. En estricto, el transportista no necesariamente es el beneficiario final de la operación de lavado. En estricto, la mayor cantidad de casos, el que lo es quien ha solicitado este servicio criminal, delictivo, ¿no? Y por tanto, quien considere que el acto de transportar, ¿no? O de intentarlo en escenarios donde hay oportuna intervención policial en fase tentativa, por mucho de que pareciere que es un aporte menor en consideración con el hecho de que no es el beneficiario final de la operación de lavado, no tiene por qué hacernos entender que ese aporte aparentemente mínimo frente al de aquel que ha solicitado el servicio criminal, ese acto de aporte menor constituye participación delictiva a título de complicidad, por ejemplo. Entonces, por eso, si tuviésemos que interpretar conforme a la secuencialidad que he hecho referencia, en primer lugar hay que analizar si es que esa conducta de transportar o intentar transportar patrimonio criminal, cuya delictuosidad, por supuesto, se conoce o se debe presumir, ese aporte si es de la entidad es suficiente y es idóneo para subsumirse en alguna de las 15 modalidades de la criminalización de lavado, particularmente el artículo 3º. Otra cuestión adicional, antes de visualizar algunas diapositivas que quisiera referir, es que en materia de intervención delictiva, especialmente hay 4 grandes problemas. El autolavado y su problemática de supuesta temporalidad, recordando que en nuestro país el legislador explicitó la posibilidad de investigar y sancionar a quien intervino en la generación del patrimonio criminal, al autolavador, explicitó recién en junio del 2007. La cuestión está, el problema está en que si es posible perseguir, sancionar los autolavados anteriores a dicha fecha, como ha existido por ahí pronunciamientos minoritarios, incluso a nivel de la Corte Suprema, ¿no? En el sentido de que no es posible que aquello infringiría el principio de irretroactividad, como ahora lo vamos a ver con la visualización de algunos pronunciamientos supremos. Uno segundo es la posibilidad de dirigir la imputación directamente contra la persona jurídica. Veremos en un esquema cómo es posible estructurar la imputación por lavado contra la propia persona jurídica de manera autónoma al acto de lavado en el que puede haber intervenido alguno de sus integrantes, socios, representantes,
administradores gestores. En tercer lugar, el problema relativo a las estrechas relaciones de confianza que pueden existir entre intervinientes, ¿no? En un potencial acto de lavado de activos, por ejemplo, en el caso de familiares, de cónyuges, de personas de estrecho vínculo personal, ¿no? Y qué relación este tercer problema tiene con respecto al llamado indicio de vinculación para delinquir, que es uno de los indicios que estructuran el denominado triple pilar indiciario en materia de lavado de activos, esencial para la probanza, método probatorio esencial para la probanza de este acto criminal. Y un cuarto problema es el de si es posible que sea imputado el lavado de activos a través de la tesis de Roxin de la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder, y para ello podremos incluso ver qué nos dice al respecto ya el mismo creador, ¿no? de la tesis referida, particularmente porque en la doctrina hay opiniones que sin mayor discusión señalan de que es perfectamente aplicable dicha tesis a la criminalidad empresarial y obviamente tributaria. De esta forma de intervención lo es el lavado de activos como uno de los delitos empresariales o más propiamente socioeconómicos de los más representativos. Voy a compartir un material. Bien. Está correcto, ya está pantalla completa. Perfecto. Esto ya lo he mencionado. A los que necesiten el material a modo de resumen de lo que vengo de expresar, lo vamos a tener en estas primeras diapositivas. El autolavador como potencial sujeto activo. El problema central, queda claro de que es posible que quien genera el rendimiento económico delictivo pueda a su vez y luego, mediante otros comportamientos distintos, autónomos, comportamientos de carácter económico, cometer un segundo delito, ¿cuál es el delito de lavado de activos? ¿No? Eso es bastante claro, pero es, creo yo, más problemático de esta forma de autoría, el autolavado, discutir si es que en realidad existe un problema de temporalidad con respecto a el decreto legislativo 986, que aquí como lo vemos en el tercer párrafo, ¿no? Fue publicado el 22 de julio del año 2007, ¿no? Y que vino a incorporar un último párrafo en la anterior Ley Penal contra el Lavado de Activos, ¿no? Ley 27765, señalando expresamente lo siguiente: también podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavado de activos quien realiza las actividades generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias, actividades pues, criminales, ¿no? Entenderlo de esa manera, si interpretamos sistemáticamente dicha ley, ¿no? Queda la pregunta acerca de si es posible, ¿no? Ser sujeto de investigación y naturalmente como resultado de la investigación si es posible formular una pretensión penal y luego eventualmente una sanción penal, ¿no? Aquellos actos de autolavado previos
a julio del año 2007. ¿No? Por ejemplo, con respecto a esta conocida Resolución Suprema Ejecutoria Suprema, recurso de nulidad 3657 del año 2014, de mayo del 2014, 3657 del 2012, se consideró, ¿no? Y digo, se consideró porque luego la Corte Suprema ha ido cambiando de criterio, particularmente de la mayoría de quienes integraron Sala, se consideró lo siguiente: la inaplicabilidad de este decreto legislativo para hechos de autolavado cometidos con antelación a julio del 2007, en virtud del principio de irretroactividad desfavorable, un principio central del derecho penal que duda cabe. Particularmente en este fundamento, tercero, punto 1, punto 8, se señaló lo siguiente: conforme a la redacción del texto original de la ley penal de lavado de activos, solo se, en la descripción de la conducta típica, solo intervienen como autores personas ajenas a los actos que generan el capital. Pongámonos aquí a problematizar si es que, en efecto, la ley 27765, la ley penal contra el lavado de activos, en su texto original, establecía que las conductas típicas de lavado solo podían ser cometidas por autores. En lo particular, ¿no? En lo particular, tengo claro que autores no están restringidos, ¿no? Los autores no están restringidos a aquellos intervinientes ajenos a los actos que generaron el capital, ¿no? Ya en el texto original de la norma, como en ulteriores modificaciones, evidentemente hasta la emisión del decreto legislativo 986, que sí vino a incorporar este párrafo final referido. Por eso es que en este caso, como vemos en este subrayado, este resaltado amarillo, los actos de lavado de este proceso de lavado vinculado con el narcotráfico se habrían configurado entre los años 98, 2002 y 2003, previstos en el texto original de ahí, que es la ley aplicable. Pero aquí habría nuevamente de preguntarse si es que en el texto original de la norma referida solo podían intervenir como autores personas ajenas a los actos que generaron el capital. Conforme a lo dicho, en ningún momento del vigor de esta norma hasta el decreto legislativo 986 referido de julio del 2007 se había establecido esta restricción de que autor solo podía hacerlo quien no intervino en la generación del patrimonio criminal. Si sí lo hubiera dicho, claramente estaríamos ante una aplicación retroactiva de la ley, ¿no? En la medida, pues, que el tipo penal hubiera incorporado un privilegio de impunidad, como en la experiencia comparada han existido este tipo de normas, ¿no? Por citar los casos de Argentina, hasta el 2011, ¿no? Que incorporaba privilegios de impunidad, cláusulas de exención de responsabilidad con respecto al autolavador, y también con respecto a la legislación italiana hasta el año 2014. Luego los sistemas, y ciertamente por influencia del derecho internacional y también de la normativa del soft law y recomendaciones internacionales, han ido mejorando las legislaciones internas, ¿no? Ahora, este criterio ha dejado de ser aplicable, ¿no? Conforme bien, yo creo, se ha desarrollado en este recurso de nulidad 2791-2017, relativo a un caso de autolavado vinculado con delitos de colusión.
el sujeto autolavador, el sujeto activo autolavador es sancionable incluso antes del 22 de julio del 2007. He podido aquí, o he buscado aquí, hacer referencia como en esta sala, la sala penal permanente, ya se había establecido por parte de los integrantes citados, como también en el caso Aybar Cancho, en noviembre del 2017, a través del recurso de nulidad 1483-2017, de la misma manera se ha reconocido que el sujeto activo autolavador es sancionable incluso antes de la emisión del decreto legislativo 986 citado. Lo mismo en el caso Collazos, de abril del 2018. Los casos reseñados, particularmente los he expuesto porque algunos de los excelentísimos integrantes de las salas que emitieron los 3 pronunciamientos supremos citados, algunos intervinieron en la emisión de este recurso de nulidad, que sí estimó que aplicar la sanción del autolavado a hechos previos a julio del 2007 afectaría el principio de retroactividad, como luego ya la Corte Suprema consolida, ¿no? Que no es así, no se infringe el principio de prohibición de irretroactividad desfavorable. Aquí los recursos de nulidad que pues he referido, ¿no? De los años 2004, 2007, 2013 hasta el 2016, ¿no? y más, hay más, ¿no? Vienen a consolidar esta línea jurisprudencial. Sobre este punto, algunas puntuales conclusiones. Sistemas como el peruano, como el español, no establecían explícitamente privilegios de impunidad como se dan en otras legislaciones o se han dado en la experiencia legislativa comparada. He referido el caso de Argentina hasta el 2011, el caso de Italia hasta el 2014, ¿no? Solo en ese tipo de sistemas, el sistema donde se regulan los privilegios de impunidad, que una norma posterior las derogue y se pretenda reprimir al autolavado durante el vigor de los privilegios de impunidad, sin duda alguna, solo en ese escenario se infringe el principio de irretroactividad desfavorable. La cuestión es que este sistema de tipificación del autolavado no es el que siguió en nuestro país. En nuestro país no se declaró la exención de responsabilidad o alguna excusa absolutoria, ¿no? De un privilegio de impunidad a favor del autolavado. En ningún momento de nuestra tradición, o de nuestra evolución normativa, mejor dicho, aunque luego sí, por efectos del decreto legislativo 986 de julio del 2007, se explicitó, y solo se explicitó, esta situación que es bastante clara, de que uno de los posibles sujetos activos de lavado de activo es quien intervino en la generación del hecho criminal. ¿Por qué es una cuestión clara, a mi entender? No porque se reprima por autolavado el agotamiento del delito previo. Es decir, como la perspectiva crítica señala, ¿no? Todo sería autolavado, por ejemplo, en el escenario que alguien coja hurte un inmueble, ¿no? Perdón, un mueble, ¿no? Un mobiliario determinado con cierta significancia económica para configurar el hurto, ¿no? Y en el acto de trasladarlo, ¿no? Y llevárselo, sería impropio e ilegal calificar ese traslado, ese transporte como lavado, por supuesto. Eso es claro, ¿no? Por allí no creo que sea de problematizarse por su obviedad la no configuración del autolavado. Eso está dentro de la fase de agotamiento del acto delictivo referido, del acto criminal previo citado. El autolavado, el lavado en sí, es mucho más que el acto de agotamiento. Por ejemplo,
como también se dice, y yo creo de manera incorrecta, cuando un funcionario ha recibido una transferencia a través de sociedades offshore, a modo de pago de un soborno, pues eso es solo el pago del soborno. Y por tanto, la operación de transferencia por parte de sociedades offshore hasta la canalización a la sociedad offshore receptora, pues todo eso es solo el pago del soborno, ¿no? Y por tanto, según esa perspectiva, que diré porque es incorrecta, todo aquello estaría supuestamente dentro del agotamiento del delito de corrupción, de cohecho, ¿no? ¿Por qué, a mi entender, esto no sería correcto? Porque no se trata de un desembolso inmediato, directo, personal, a el funcionario corrupto, en el caso referido, sino más bien el empleo de formas jurídicas societarias destinadas a la canalización de esos fondos maculados del soborno y que constituyen actos independientes, diferentes al solo quiebre de la función pública, que daría sin duda lugar a la consumación del delito de soborno. Como no está dentro, no está absorbido, no está dentro del desvalor, desvalor del acto de soborno, el realizar esas operaciones societarias destinadas a la canalización de ese patrimonio maculado, ¿no? De ese soborno. Y bajo esa lógica, esas operaciones ulteriores, que pueden coincidir con la canalización de fondos del soborno para la entrega, no significa que estos hechos ya se encuentren desvalorados en la represión del quiebre de la función pública, no por el quiebre de la función pública, sino son actos autónomos del lavado. Por esa razón, del autolavado incluso, ¿no? Por esa razón, el lavado cometido por un tercero ajeno a la generación del patrimonio criminal, o el lavado cometido por quien se intervino, el lavado, es mucho más que el agotamiento del delito previo, es un delito autónomo, ¿no? Ese es el fundamento de la represión del autolavado, el carácter sustancial autónomo del delito de lavado de activos frente al acto generador del patrimonio criminal. Bajo esa lógica, el carácter sustancialmente autónomo es el que permite establecer diferencias entre el delito fuente, el delito que genera el patrimonio criminal, y un delito autónomo distinto que reprime no la generación del patrimonio criminal, sino su canalización, su transporte, realizar diversas operaciones económicas sobre el mismo. Estos son hechos distintos y dan lugar a un injusto autónomo. Hay que también señalar algo vinculado a la fuente de producción de la criminalización del lavado, que es la cuarta conclusión. Cuando se señala la inicial criminalización del lavado vinculado al tráfico ilícito de drogas tenía por fin político-criminal reprimir a integrantes de los cárteles, ¿no?, que lavaban lo obtenido a través del narcotráfico, nos tiene que permitir entender que para la tradición jurídica de donde surge el lavado, que ya lo mencionamos, es la tradición angloamericana, donde no existe nuestras instituciones de autoridad y participación, no existe el concepto restrictivo de autor, es razonable que para dicho entendimiento sea plenamente posible reprimir por lavado tanto al que no generó el patrimonio criminal como quien sí intervino en su generación. Y de hecho, para eso surge la criminalización del lavado en el marco de una política criminal internacional contra el narcotráfico promovida desde los Estados Unidos, porque ya no era suficiente para la administración Reagan, para los Estados Unidos, tener un enfrentamiento bilateral, ¿no?, con ciertos países especialmente dedicados al tráfico de drogas, a la producción y a la distribución de narcóticos.
a través de la represión de esas conductas, quiero decir, del narcotráfico propiamente dicho. Ya no era un asunto de salud pública, sino ya era un asunto de carácter socioeconómico por los altísimos rendimientos económicos criminales que provoca el narcotráfico. Y por tanto, la criminalización del lavado estuvo dirigida al propio narcotraficante, generador del propio patrimonio criminal o narcopatrimonio. En tal sentido, la propia criminalización del lavado tenía por objeto reprimir al narcotraficante que genera su propio patrimonio criminal. Y de hecho, en la experiencia ya práctica, incluido en nuestros tribunales, por supuesto, apreciamos que la mayor cantidad de casos que se conocen son precisamente de autolavado. De hecho, los conocidos casos Lavallato, o de la operación Lavallato, que involucra la intervención de diversas corporaciones brasileñas, como también sus consorciadas nacionales, en la medida que son quienes conjuntamente intervienen con funcionarios públicos, según la tesis de imputación, y también según la colaboración eficaz corporativa, que ya concluyó con, por ejemplo, la sentencia de colaboración eficaz de la corporación Odebrecht. Se trata de escenarios de autolavado, vale decir, de funcionarios públicos que, quebrantando la función pública a través de diversas modalidades de intervención, eso es claro, corrupción, cohecho, colusión, tráfico de influencias, habrían ellos mismos intervenido en la producción del soborno, de esas comisiones criminales, que luego a través de canalización de fondos fueron pagados, ¿no? La praxis misma nos demuestra que el lavado de activos predominantemente cometido es el autolavado. Desde, y concluyo con esto, la tipificación en nuestro país en noviembre de 1991 del delito de lavado de activos estaba ya dirigido a la represión de aquella persona que producía patrimonio criminal por actos delictivos del narcotráfico y que a su vez luego, mediante maniobras económicas, se dedicaba a lavarlos. Y naturalmente a esos terceros intervinientes. Un segundo problema, ¿qué con los agentes de relación personal familiar estrecha, ¿no? Aquí hay que situar la problemática en una cuestión muy concreta. Hay autores que consideran que el lavado es una forma de encubrimiento, ¿no? Señalan que el lavado en su estructura presenta una forma de encubrimiento. Y esta opinión considera, que no comparto, y diré por qué, que porque el lavado presentaría una estructura de encubrimiento del carácter delictivo de los activos, entonces el lavado sería una forma de encubrimiento resultándole de aplicabilidad, ¿no?, los privilegios de impunidad establecidos para el cumplimiento de personas, por ejemplo, ¿no?, que lo tenemos previsto en nuestro Código Penal. Razón por la cual, por ejemplo, por finalidades político-criminales y no necesidad de pena, no es posible reprimir a quien, aun cometiendo el delito de encubrimiento personal, ¿no?, encubre, valga la redundancia, a un familiar de estrecho vínculo, padre e hijo, por ejemplo. Bueno, esta postura considera de que como el lavado es una forma de encubrimiento, presenta una estructura de ocultamiento, de encubrimiento, tendrían que en el mismo ser de aplicabilidad este privilegio de impunidad, ¿no?, esta posibilidad de sancionar al familiar, lo cual no es correcto ya desde la propia normativa internacional de pleno vigor en nuestro país por ratificación, como ya lo mencioné en el caso de las 3 convenciones de las Naciones Unidas,
en la medida que es frecuente ver en la práctica que las operaciones de lavado de activos, por requerir la intervención de un número importante de personas, justamente se requiere que entre estas existan vínculos estrechos de confianza, que pueden ser familiares o pueden no tener dicho carácter. Pero aquí hay una cuestión que entra en discusión, si es que el denominado indicio de vinculación para delinquir permite la configuración de este supuesto privilegio de impunidad. Y la respuesta pues es negativa. No es que el lavado de activos sea un delito de encubrimiento y por tanto no es posible que no se persiga por lavado al padre que encubre, ¿no?, al hijo con el cual ha realizado operaciones económicas. Por ejemplo, adquiriendo inmuebles a su nombre, ¿no? En ese sentido, esta cuestión está ligada a la configuración del denominado indicio de vinculación para delinquir, que forma parte del muy conocido triple pilar indiciario del lavado de activos, muy bien desarrollada por nuestra Corte Suprema, tanto en el acuerdo plenario del año 2010 y luego en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 y por supuesto pues consolidado en múltiples ejecutorias supremas. La cuestión está ahora en si no es posible que entre personas de estrecho vínculo familiar exista una relación de confianza que el derecho penal reconozca. La respuesta rige sin duda el principio de confianza como un criterio para permitir que se operativicen, ¿no?, las relaciones sociales también, como lo son las familiares en este ámbito. Y no se trata, evidentemente, de un criterio pues absoluto, ¿no? Ningún criterio de imputación objetiva es de aplicabilidad absoluta. De hecho, existen en todos estos criterios escenarios límites a la aplicabilidad de estas instituciones dogmáticas, ¿no? Particularmente, con respecto al principio de confianza, este se quiebra. Ya no es posible que el derecho penal reconozca la confianza entre intervinientes en determinada relación, por ejemplo, de carácter económica que sean entre sí familiares, cuando no es posible considerar a la confianza como fundada para excluir la imputación objetiva por lavado de activos, cuando existan, en el caso concreto, en el contexto de actuación, razones objetivas, razones materiales que sean perceptibles por los intervinientes, como que el hecho está en una situación delictiva, marcadamente delictiva. De existir estos escenarios ya no es posible aludir al pleno vigor del principio de confianza. El principio de confianza se quiebra y esa relación, por ejemplo, de carácter económico entre familiares, tiene el riesgo penal de constituir el delito de lavado, de configurarse el delito de lavado de activos. Sobre el particular es interesante poder remitirse a la casación 1307, guión 2019, de febrero del 2020, ¿no?, donde por la estructura de la imputación contenida en la disposición de formalización y por la no existencia en la disposición de formalización de datos objetivos por medio del cual la imputada, el cónyuge de quien le habría transferido activos maculados, vinculados, según los términos de la imputación, con delitos de corrupción, delitos de cohecho,
no habría en la disposición de formalización datos objetivos para el quiebre del principio de confianza. Y en la medida que el principio de confianza es un principio general del derecho, no es posible quebrar el principio de confianza o estimar que este se quiebra si es que de los cargos atribuidos, los hechos que dan lugar a los cargos atribuidos, no se postulan estos datos objetivos materiales para desconfiar. Y de hecho me parece razonable, porque precisamente esta institución constitucionalmente reconocida y por supuesto socialmente deseable en su estabilización, cuál es la familia y las relaciones de confianza familiares, no pueden verse quebrantadas por el entendimiento de que habría un acto criminal. Y creo que esta casación puede ser de mucha utilidad incluso al propio Ministerio Público para la mejora de la calidad de las decisiones que adopte, particularmente en el ámbito de la formalización de la investigación preparatoria, porque analizó precisamente el contenido de esa imputación para señalar que la recepción de fondos por parte de esta cónyuge, aun cuando se siga investigando que serían fondos maculados, ese acto de recepción se encuentra dentro de la confianza fundada entre cónyuges y no es posible estimar que estamos ante un caso de lavado de activos por recepción. La Corte Suprema declaró fundada la excepción formulada por esta persona actuando en sede de instancia. Otro problema de intervención delictiva, y para ir avanzando, relevante, es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos. Nuestro sistema no incorpora un modelo de responsabilidad vicarial, vale decir, un modelo de responsabilidad a la persona jurídica por el acto realizado por terceros, aun cuando estos terceros sean sus dependientes, gestores, representantes. Esto quebraría el principio de culpabilidad, concretamente la garantía de responsabilidad por el propio injusto, la responsabilidad por el hecho propio. Y más bien hay que entender la ley en términos de, me refiero a la ley de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, en clave de responsabilidad por el propio defecto organizativo, es decir, un modelo de autorresponsabilidad. Un modelo de autorresponsabilidad por medio del cual a la persona jurídica se le pueda fundamentar la imputación por lavado por su propia conducta empresarial. Como creo yo, de forma pertinente, y aquí lo he querido citar, bien apunta Nieto Martín, Adán Nieto Martín en España, es el análisis, o debe de ser indispensable, el análisis de criterios individuales del propio agente corporativo, a partir de los cuales deba de surgir su responsabilidad. ¿Qué hizo la persona jurídica con respecto al acto delictivo de lavado para hacerse autora del acto criminal de lavado? Y resulta acá muy relevante comprender esta estructura nueva de imputación, cuál es el entendimiento del delito corporativo, ¿no? con la comprensión de la existencia de dos potenciales delitos, uno atribuible al órgano de representación de la persona jurídica instrumentalizada, por ejemplo, para canalizar fondos, transferir fondos, o también de sus gestores, administradores, representantes, como delito personal en el ámbito empresarial, frente al propio delito, al propio injusto penal de las personas jurídicas. Esto es el equivalente a que la persona jurídica no contaba con un programa de prevención de delitos de lavado eficiente. Vale decir, que tenga un defecto estructural en su organización en materia de lavado de activos y que por ese defecto estructural, por ejemplo, una inmobiliaria que no está inscrita en la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no?
para que se reconozca su calidad de sujeto obligado, que materialmente lo tiene, pero que formalmente tiene que ser reconocido por la SBS, pues dicha empresa, dicha sociedad, realice construcciones, venda departamentos, y por carecer de programas de prevención en materia de lavado, e incluso por no tener la condición formal oficial de sujeto obligado, reciba patrimonio criminal materia de una venta, ¿no? De una transferencia de un departamento. Pues esa forma de estructurarse, ¿no? Ese defecto estructural ante la comisión potencial de lavado de activos, genera la propia responsabilidad de la propia persona jurídica, de la persona jurídica. Ese acto omisivo de configurarse conforme la legalidad en materia de prevención de lavado de activos será su aporte al hecho que sin duda habrá de ser realizado por el integrante exigido por la ley. Socios, representantes, como ahora lo vamos a ver esquemáticamente. Según los términos de la ley de responsabilidad autónoma de la persona jurídica, para fundamentar la responsabilidad penal por lavado de activos, por ejemplo, contra esta, naturalmente tiene que cometerse un acto delictivo por parte de ciertos agentes individuales, el órgano de dirección, el órgano de gestión o el órgano de representación de la persona jurídica, beneficiándola, directa o indirectamente, beneficiándola, ¿no? Por cuenta o a nombre de la persona jurídica, beneficiándola. Ese es un primer criterio de imputación. Naturalmente, no es que ese hecho del órgano de dirección, gestión o representación se le atribuye a la persona jurídica, no. A la persona jurídica se le atribuye o debe atribuírsele, y ahí el fundamento de su injusto penal, por haberse estructurado de manera defectuosa, al no haber implementado con eficiencia un programa de prevención, un criminal compliance, un programa de cumplimiento penal anti-lavado para evitar el acto de gestión, de dirección, de representación en materia de lavado de activos por parte de estos agentes. Un segundo escenario será el de subordinados de estos órganos corporativos que delincan bajo ciertos parámetros, no como actos unilaterales, evidentemente, sino que delincan, cometan el lavado de activos por orden o por autorización del órgano de dirección, de gestión, de representación, y siempre en beneficio de la persona jurídica. También, si es que estos subordinados de dichos órganos corporativos cometen el lavado cuando el órgano corporativo ha omitido su deber de supervisión, ha omitido el deber de controlar, vigilar la actividad encomendada. Estos presupuestos de imputación las vamos a ver recogidos en la ley 30.424, que es la ley de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, que como bien sabemos, pues ha ido ampliando su ámbito de aplicabilidad, que cuando inicia solo se limitó allá en abril del 2016 al cohecho activo transnacional, delito manifiestamente inoperativo, ¿no? Tipificación que envejeció sin aplicabilidad de práctica, ¿no? Pero que luego, en el contexto de la comunicación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a nuestra Cancillería, ¿no? De este informe de los Estados Unidos acerca de la colaboración o de la acción corporativa de Odebrecht, ¿no? Este acuerdo de reconocimiento de culpabilidad de Odebrecht frente a actos de corrupción que habría realizado en nuestro país, que realizó en nuestro país en 3 gobiernos. Esa comunicación dada el 26 de diciembre del año 2016 promovió pues que el gobierno
que ya tenía delegadas facultades legislativas, emita el decreto legislativo 1352, muy poco tiempo después, en enero del 2017, para ampliar la norma, ampliar el alcance de aplicabilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los cohechos activos locales y, por supuesto, un delito tan importante, ¿no? Como lo es el lavado de activos, en el que el sujeto principal no es tanto la persona natural como también la propia persona jurídica. Este programa de prevención de delitos de lavado, en la medida que la ley reconoce un sistema de incentivos, permitirá, el programa de prevención eficientemente implementado, permitirá, la ley habla de una exoneración de la responsabilidad, si es que fue eficiente, adecuado, y se incorporó en la estructura societaria antes de la comisión del delito de lavado. Yo prefiero hablar no de exoneración de responsabilidad, porque eso implica reconocer que hubo responsabilidad penal de la persona jurídica, que luego se exonera ex post, ¿no? Más bien, prefiero estimar que ni siquiera se ha configurado el injusto corporativo de lavado de activos. Ni siquiera la persona jurídica ha realizado un riesgo penalmente relevante del delito de lavado de activos que pueda exonerarse. Bajo esa lógica, aun cuando los efectos prácticos son exactamente los mismos, no hay posibilidad de responsabilizar penalmente a la persona jurídica. Sí sería deseable reconocer que la persona jurídica que ha implementado estos programas de prevención antilavado sencillamente no hayan cometido el injusto corporativo, y no hablar de una exoneración de responsabilidad que nunca se tuvo. Si es que el programa de prevención de delitos de lavado se implementó con posterioridad a la comisión del lavado, pero antes del inicio del juicio oral, la responsabilidad, si existente, será atenuada. Lo mismo si es que la persona jurídica colabora con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos, entre otros elementos que estructuran esta forma de fundamentarse la responsabilidad penal. Para no extenderme más, quisiera hacer referencia a lo que en un principio hizo mención la señora presidenta del Poder Judicial, ratificando, qué duda cabe, la importancia de, para nuestra jurisprudencia, de la aplicación de la tesis de Klaus Roxin, la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder en los tan emblemáticos casos Barrios Altos, La Cantuta, y por supuesto con la cual se inicia la aplicabilidad de la teoría en nuestro país, el de la cúpula terrorista, ¿no? Si es que la tesis de Roxin es de aplicabilidad al lavado de activos. Para concluir, quisiera sencillamente citar el tomo 2 de la parte general del manual de Klaus Roxin, tomo 2, formas especiales de aparición del delito, publicado en 2014 por la editorial Civitas de Madrid, cuando problematiza si es que es posible extender los efectos de su teoría a la criminalidad empresarial, señala la siguiente conclusión. Esto nos conduce a esta conclusión o resumen. La autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder es una figura jurídica fructífera que supera objeciones para poder comprender a los sujetos de atrás como autores, sobre todo en crímenes de Estado y delitos de organizaciones criminales. Sin embargo, se le exige demasiado cuando se pretende aplicarla a todas las relaciones jerárquicas e imputar o atribuir el dominio del hecho a directivos de empresas mercantiles en delitos de subordinados relativos a la actividad empresarial. Es la página 125. Uno de los delitos
donde interviene la actividad empresarial sin duda alguna es el delito de lavado de activos. Cuando Roxin señala que su tesis implicaría un sobredimensionamiento, una sobreexigencia para la criminalidad empresarial, podemos entender que no sería de aplicabilidad al lavado de activos cuando el lavado de activos no se cometa en un contexto de organización criminal, porque ciertamente la tesis, el propio creador la reconoce como de aplicabilidad a los crímenes de Estado y a los delitos de organizaciones criminales. Cierro señalando que va a depender evidentemente de quien formule la pretensión penal, estimar al lavado, si es que evidentemente la investigación se lo ha permitido, como un delito que ha sido cometido por un escenario de pluriintervención, o si es que ha sido cometido en el marco de una organización criminal. Solo en este último caso, por citar al propio Roxin, ¿no? Sería de aplicabilidad solo en este último caso su tesis del dominio organizativo. Les agradezco por su atención y, de ser necesario, puedo absolver las interrogantes que se tengan a bien a formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fidel Nicolás Mendoza Yamacponja, por su intervención. Antes de darle pase al doctor Celis Mendoza Ayma para el comentario de su ponencia, quienes nos están siguiendo nos preguntan cuál es la palabra clave de esta sesión de la Cátedra de los Jueves 216. Sí, la palabra clave es intervención. Muy bien, acaban de escuchar entonces quienes nos siguen, la palabra clave de esta sesión 216 es intervención. Se habilitará un enlace para que ustedes puedan registrarla. Ahora sí, vamos con los comentarios del doctor Celis Mendoza. Adelante, doctor. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor Fidel Mendoza. En realidad, los núcleos temáticos son bastante densos y tener la virtud de apretar en un breve lapso es ciertamente bastante meritorio. El solo hecho de abordar el problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el tema de la intervención delictiva y todos los problemas dogmáticos para asumir una u otra posición son problemas de por sí que deberían, en su caso, merecen un tratamiento independiente, pero creo que en este plano es donde encontramos esa virtud de síntesis, doctor. Escuchaba a un dogmático chileno hacer referencia a esta expresión: la dogmática de los dogmáticos o la dogmática de la ley. Esto a propósito del maestro Gustavo Pozo, la ley importada, y también de la dogmática importada. Digo esto porque uno de los pilares de su exposición brillante ha sido ver cómo esta figura de lavado de activos, o esta forma delictiva de lavado de activos, ha sido abordado primero desde el sistema del common law. No copio. Se había ido la red acá en la sala, ahora estamos a partir del celular y no quería perder esta oportunidad precisamente para seguir manifestando algunos temas muy importantes. Era el que está relacionado precisamente con el tema de no esa dogmática que claramente ha señalado el doctor, no desarrollada una teoría del delito o algo similar en el sistema del common law, sino iba al problema de cómo,
toda esa problemática delictual de la criminalidad organizada, de los delitos económicos, pues debe ser abordada siempre sobre dos ángulos, y creo que eso es lo que el doctor, por lo menos eso he podido percibir, en el sentido de sujetarlo siempre a la base constitucional y la base legal, ¿no? Porque si bien es cierto, el doctor ha hecho referencia a las 15 formas de esos núcleos típicos, esos verbos típicos, que podría llevarnos a considerar que con ellos se estaría abordando una teoría unitaria de autor y que de pronto no habría posibilidades de pues algún auxilio, un aporte esencial o no esencial vinculado al artículo 25, pareciera que no, ¿verdad? Porque cada uno de estos verbos típicos adquiere y alguien puede auxiliar para adquirir, utiliza y alguien puede auxiliar en ello, posee, guarda y alguien puede dar un aporte esencial o no esencial, pero para la realización de ese verbo típico. Por tanto, estimo ciertamente de que las ampliaciones típicas que aparecen previstas en el artículo 25, como otras formas de intervención delictiva, sí son plausibles, ¿no? Para evitar, obviamente, yo creo más bien de que bajo la concepción de una teoría unitaria de autor se expanda la respuesta penal y todo se pretenda encajar en los verbos típicos. Y otro tema muy importante es, pues, definitivamente lo que aparece previsto en el artículo el artículo 2, numeral 24 y el literal D. Estamos hablando de un derecho penal de acto, ¿cierto? Y un acto o una omisión prevista en ley. Y bueno, y es lo que encontramos. Y quizás en este sea el punto de quiebre con relación a quienes postulan responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque la capacidad de conducta o capacidad de acto tendrá que ser pues de los representantes. Pero las personas jurídicas generan situaciones. Y yo no tengo ninguna duda de que se puede emprender políticas estatales de prevención, pero quizás de responsabilidad administrativa, sancionadora, como de hecho lo nomina la ley. Pero de pronto extender ese ámbito creo que encuentra su principal límite en la Constitución, derecho penal de acto, conducta. Y una persona jurídica genera situaciones. Quienes van a responder son definitivamente las personas naturales. Creo que esos son los límites que tenemos, y si de pronto tenemos alguna dogmática muy bien desarrollada, elaborada, tiene que pasar por los filtros de la Constitución, por el filtro de la realidad, y tal vez pues encontrar otras formas de respuestas distintas a la punitiva, que respondan los que tengan que responder, pero por las conductas. El tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, la forma como pueden de pronto sí incorporarse en el patrimonio, pasa siempre por el filtro del comportamiento, o el filtro de la conducta o del acto de omisión de alguna persona. No quiero, solamente son algunos comentarios así sobre la marcha, estimado autor, y de veras felicitaciones y quedamos muy agradecidos. Definitivamente esto nos permite ampliar el marco de visión para resolver los problemas concretos que tenemos acá en la sala. Muchas gracias, doctor Fidel. Muchas gracias, doctor Celis. Muchas gracias, doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Muchas gracias a nuestro distinguido expositor el día de hoy, el doctor Fidel Nicolás Mendoza Yamaponja. Ha sido usted muy amable, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Anunciamos que en la próxima sesión de nuestra cátedra de los jueves, en este caso la 217, nos acompañará el doctor Iván Montoya Vivanco, y el tema que abordará en la próxima sesión es el principio de confianza en los delitos contra la administración pública. Hasta aquí la presente edición de la cátedra. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes a todos y todas. Bueno.